Ahora que estamos empezando a hablar de verbos, vamos a ver cómo son. En este capítulo nos vamos a centrar en la forma básica de un verbo. Esta forma es la que encontraremos al buscar en un diccionario. En castellano, por ejemplo, ver, dormir, cantar, comer, etc. En euskera podemos encontrar 4 tipos de verbos en cuanto a su morfología, su forma. Los que acaban en n, joan, eman, egon, izan, jan, entzun. Los que acaban en i, etorri, ikusi, ibili, ikasi, erakutsi. Los que acaban en tu o en du, hartu, bihurtu, izutu, garbitu, ilundu. Y el resto, que son muy pocos. Il, maite, bete, igo, bota, yo. También hay otro tipo de verbos que se forman mediante la unión de un sustantivo y el verbo egin, hacer. Utilizan el sustantivo como objeto directo del verbo egin. Lo egin, hitz egin, negar egin. Esta construcción es muy común en muchos idiomas. Un ejemplo en castellano puede ser hacer pie. La diferencia con un objeto directo normal es que el sustantivo al que acompaña no está declinado en caso nor, de la misma forma que no decimos hacer el pie o hacer un pie. Aún así, aunque la acción final sea intransitiva, por ejemplo dormir, lo egin, se tratan como transitivos. Al fin y al cabo, el verbo principal es egin, hacer. En castellano distinguimos 3 formas impersonales de un verbo. Las llamamos infinitivo, gerundio y participio. Por ejemplo, cantar, cantando, cantado. Cada una de estas formas está asociada a una categoría léxica distinta. El infinitivo con el sustantivo, el gerundio con el adverbio y el participio con el adjetivo. Por ejemplo, me gusta el perro, me gusta cantar. Lo ha dicho claramente, lo ha dicho cantando. La versión alemana, la versión cantada. En castellano, la forma básica del verbo es un infinitivo. En euskera, en cambio, la forma básica del verbo no es un infinitivo, es un participio. Es decir, se trata como un adjetivo. Egosi, cocer. Aragi egosia, la carne cocida. Izutu, asustar. Ume izutua, el niño asustado. Fíjate que mantiene la misma estructura que al utilizar un adjetivo. Aragi gorria, la carne roja. Ume chiquia, el niño pequeño. También hay otra forma de usar este participio, como un verbo en imperativo, es decir, como una orden. Jan, come. Etorri, ven. Esta es la forma más sencilla de conjugar una orden, ya que también se pueden usar verbos auxiliares en imperativo. Y de momento, eso es todo sobre la forma básica del verbo en euskera. Espero que te haya resultado útil. Ya sabes que para cualquier duda que tengas no tienes más que dejar un comentario. Hurrengo arte.